que ese libro era un intento de adoctrinar a los chicos y prepararlos para ser atrapados por la peligrosa ideología de las organizaciones subversivas. Porque bueno, el libro contaba una historia en que los animales del circo se rebelaban contra el director. Hubo otro libro para chicos, La Torre de Cubos, que fue acusado de simbología confusa, cuestionamiento ideológico y social y demasiada fantasía. Este libro del premio Nobel Vargas Llosa fue prohibido porque había un personaje que era un psicótico que hablaba mal de la Argentina y decía cosas terribles pero también ridículas con respecto a la Argentina, pero bueno, el gobernador de Santa Fe interpretó que en su provincia no podía circular un libro que fuera destructivo para los valores morales occidentales y cristianos y lo prohibió. Pablo Neruda, por ejemplo, los poemas de Neruda podían comprarse en la librería, pero no podían enseñarse en las escuelas. Lo que dijo el ministro de Educación, Cherén Amadeo, dijo específicamente: todos conocemos la ideología del autor y aunque se pueda considerar el valor literario de su trabajo, es aconsejable que sus lectores sean adultos capaces de distinguir entre una cosa y la otra. Hubo un caso muy famoso del que todos nos reímos en algún momento, que fue la prohibición de la cuba electrolítica. La cuba electrolítica se refería a un experimento de física, ¿verdad? La cuba por bucket, el recipiente en el que se realizaba el experimento, y lo prohibieron porque tenía la palabra Cuba en el título. Pero no se trata de burlarse de esas prohibiciones aparentemente ridículas. Yo creo que hay un periodista argentino, Jorge Aulicino, que lo dice muy bien. Dice: no era importante equivocarse algunas veces. Lo principal era que el acto mismo de escribir, de pintar, de filmar, se había vuelto peligroso. Muchísimos libros y autores que no habían sido ni siquiera tocados por la censura fueron quitados de las estanterías por los mismos libreros, fueron escondidos o quemados por los libreros o por sus dueños, porque dudar era demasiado peligroso. Había que quemar los libros. Me acuerdo que mucha gente en ese momento quemaba sus propios libros porque, bueno, teníamos miedo que entraran a nuestras casas y los encontraban y los destruyeran. Mi marido y yo miramos con desaliento la biblioteca y decidimos empezar por un libro de Giap sobre la guerra de Vietnam. Claro, en las películas la gente arroja sus libros a la chimenea y se encienden y las llamas devoran las páginas en un instante. Nosotros vivíamos en un departamento de 3 ambientes, no teníamos chimenea. Lo que hicimos fue poner el libro en la piletita de la cocina y le acercábamos un fósforo tratando de encender las hojas. Como si fuera un árbol vivo lleno de savia, el libro parecía rechazar el fuego, no se quemaba. Finalmente logramos que las hojas se enciendan, empezaron a volar pedacitos de hojas quemadas por toda la cocina que estaba llena de humo. Y en realidad el lomo del libro ni siquiera terminó de quemarse y tuvimos que tirarlo a la basura en esas condiciones, lo que también nos sonaba muy peligroso. Así que bueno, después de semejante fracaso ya no volvimos a intentar quemar nada, y así fue como sobrevivió nuestro manifiesto comunista, que ya nos había costado tanto comprar en la dictadura anterior. Cuando finalmente llega la guerra de Malvinas y eso hace que caiga la dictadura, el perder
la guerra de Malvinas, nos dimos cuenta entonces con la guerra de Malvinas que la dictadura estaba terminando. Y acá tengo que citar al escritor de microrrelatos guatemalteco-mexicano Augusto Monterroso, porque que escribió este microrrelato que dice: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Cuando despertamos, el dinosaurio todavía estaba allí, porque una democracia empobrecida había reemplazado a una dictadura que había dejado dos secuelas tremendas muy difíciles de revertir. Una era la muerte y la otra la tremenda deuda externa, ¿verdad? La deuda externa en 7 años había aumentado 6 veces y quizás 42.000 millones de dólares no suena demasiado para el año 83, pero en relación con lo que era el Producto Bruto del país en ese momento, era una deuda externa tremenda, muy, muy difícil de manejar y que afectaba el futuro y el desarrollo del país. De hecho, fue así como nuestro primer presidente civil, Raúl Alfonsín, no pudo manejar la situación económica, el problema de la deuda y del empobrecimiento general del país, hizo que tuviera que dejar su puesto un poco antes del término legal. No llegó a cumplir el periodo constitucional, y cuando se fue Alfonsín nos dejó en medio de una crisis económica de hiperinflación, en que nuestro peso se devaluaba a un ritmo de 600% anual. Era una situación muy loca en que la gente cobraba su sueldo y tenía que correr al supermercado a comprar cosas porque, bueno, al día siguiente ya iban a ser mucho más caras, ¿verdad? Y el capitalismo salvaje y la globalización terminaron en cierto modo en los 90 lo que la dictadura había empezado en los 70. La crisis de la deuda en los 80 hizo que los países latinoamericanos decidieran abrir sus puertas y privatizar muchas empresas estatales. Fue el neoliberalismo de los 90, que fue tremendo, fue gravísimo para América Latina, nos hizo mucho daño. Se adoptaron políticas de libre mercado, se desmontaron las tarifas aduaneras, las importaciones crecieron muchísimo y crecieron muchísimo más rápido las importaciones que las exportaciones. Se dejó todo en manos del mercado y el mercado no tiene ningún especial interés en que un país crezca o no crezca, o le vaya bien o le vaya mal, ¿verdad? El capital quiere rédito y son los gobiernos los que deben encauzar ese legítimo deseo del capital de una manera tal que no afecte y no dañe a los ciudadanos. Tratando de atraer capital extranjero, el gobierno decidió que debía haber un tipo de cambio muy alto. Ese era nuestro ministro de Economía en esa época, el doctor Cavallo, que obtuvo una ley del Congreso por la cual un peso era igual a un dólar. Un peso era igual a un dólar por ley. El Congreso votó una ley decidiendo eso. Como ustedes pueden ver por su mirada, el hombre estaba completamente loco. Entonces, las primeras consecuencias del neoliberalismo fue una altísima tasa de desempleo, más del 15% de desempleo en los años buenos, en que
este modelo funcionó realmente bien y hubo mucho crecimiento en el país. Muchas fábricas dejaron de trabajar, ¿no? Fue la época de las fábricas abandonadas, porque al desmantelarse las tarifas aduaneras y tener un tipo de cambio tan alto, naturalmente las exportaciones empezaron a entrar a precios muy bajos y destruyeron lo que había sido nuestra gran industria nacional, que nosotros teníamos una industria liviana muy importante. Y en esos años nuestra industria local fue completamente inundada y destruida por las importaciones. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional ayudó a mantener esta situación y este 1 a 1, un peso igual a un dólar, con sucesivos préstamos que iban haciendo crecer y crecer la deuda externa de la Argentina. La escuela, bueno, no le cambié el título que está en inglés, pero la escuela shopping fue una situación muy simbólica de la época. Había una escuela en un barrio que era muy bueno para instalar un mall, un shopping mall, y entonces el gobierno de la ciudad vendió la parte de abajo, la planta baja del edificio. Cada una de las aulas se convirtió en un negocio y las maestras y los alumnos tuvieron que apiñarse en el piso de arriba. Eso fue realmente un símbolo de lo que fueron los 90 en la Argentina y de los males que nos trajo el neoliberalismo. Entonces, ¿qué pasó concretamente con el... Bueno, cuando el modelo colapsó, colapsó de verdad. Ya había 14 provincias que se habían visto obligadas a emitir su propia moneda. En la ciudad de Buenos Aires circulaban 3 o 4 de estas monedas, la moneda de la provincia de Buenos Aires, una cuasimoneda emitida por el mismo gobierno nacional, además de los pesos mismos, ¿no? Verdaderamente fue una situación catastrófica. Entonces, ¿qué pasó con el mercado editorial? Bueno, después de eso la Argentina obviamente quedó en bancarrota, no pudo pagar su deuda, tuvimos un default soberano y fue una tremenda crisis para el país. Entre tanto, les decía qué pasó con las editoriales argentinas. Bueno, hay que ver que en los 60 la Argentina fue el país de habla hispana desde donde partió el boom latinoamericano. Y no se trataba solo del boom, sino que Argentina era en esa época el mayor exportador de libros en lengua española. Los libros se traducían en Buenos Aires y se exportaban a todos los países de habla hispana. En el 75, después de la muerte de Franco en España, mientras las editoriales argentinas sufrían los problemas de la censura, de la crisis económica, de la crisis de la deuda general que afectó a toda América Latina, mientras tanto las editoriales españolas recibían fuertes subsidios del Estado y poco a poco España fue avanzando sobre el mercado y las editoriales españolas se transformaron en las primeras exportadoras del libro en habla hispana, mientras que las editoriales argentinas se redujeron muchísimo, agobiadas por estos problemas de la censura y de la inestabilidad económica. Empezaron a producirse fusiones, fueron compradas las editoriales argentinas, mi propia editorial sudamericana se convirtió en Sudamericana Random House Mondadori, la compró Random House, después solo Random House Mondadori y finalmente este último año en Penguin Random House.
Bueno, pero sin embargo, aún en el peor momento de la crisis económica, que tuvimos en el 2001-2002, hubo una cuestión muy interesante que fue la aparición de una editorial que, digamos, ha sido importante para esta universidad, que fue Eloísa Cartonera. Eloísa Cartonera nació precisamente al calor de la crisis. Se trata de una editorial que inventó la idea de fabricar libros artesanales a partir de cartón reciclado. Los cartoneros eran gente que recorría las calles de Buenos Aires en busca de cartón y papel que sacaban de los tachos de basura y los vendían, los revendían. Y con ese cartón y con ese papel, Eloísa Cartonera empezó a publicar sus libros artesanales. Fue una idea muy interesante, copiada en todo el mundo, y hoy hay editoriales cartoneras en el mundo entero. Pero bueno, en los últimos años la cultura argentina tuvo la oportunidad de mostrar su gran vitalidad. Hubo, a partir del 2003, gracias a el aumento de los precios de la soja, la Argentina empezó a crecer otra vez, y como pasa siempre en mi país, cuando la situación económica es un poquito mejor, enseguida las industrias culturales levantan, mejoran. Y en particular se produjo un fenómeno que no es solo de la Argentina, sino del mundo entero, que fue el crecimiento de las pequeñas editoriales independientes. Eso hoy se está dando con enorme fuerza en la Argentina. Hay una cantidad de editoriales independientes tan grande que yo ya no es que no puedo recordar los nombres de los libros o de los autores, ni siquiera puedo recordar los nombres de las editoriales. Son verdaderamente muchísimos. Están haciendo un trabajo muy interesante porque, bueno, ante las sucesivas crisis económicas, las grandes editoriales tienen muchas dudas antes de publicar autores que podrían ser difíciles, autores que no sean de que no den un rédito seguro e inmediato, y entonces todas estas pequeñas editoriales están haciendo que la nueva narrativa argentina tenga visibilidad, porque realmente tenemos una nueva narrativa en estos años. Yo creo que del 2001 para aquí empiezan a publicar una cantidad enorme de autores jóvenes, gente que hoy tiene menos de 40 años, y que son un semillero de literatura argentina como nunca habíamos tenido. Como yo tengo 63 años, realmente no recuerdo ninguna época del país en que haya habido tantos autores jóvenes escribiendo tan buena literatura. Bueno, dos palabras sobre la industria del cine, que realmente también volvió a crecer muchísimo, impulsada además por una ley que grava con impuestos las entradas de cine. Entonces, por cada entrada de cine vendida, por cada CD que se alquila, y también por cada una de las películas comerciales que se ven por televisión, hay un porcentaje que va al Instituto de Cine, y con ese dinero se financia el cine argentino. El cine argentino hoy es la 10ª industria cinematográfica en el mundo. Se producen unas 100 películas por año. En cuanto al teatro, bueno, este es el Teatro del Picadero, donde se daban las obras de teatro abierto. Fue destruido por un incendio intencional en el 81, y en ese momento hubo 17 salas de teatro que ofrecieron sus instalaciones para seguir con teatro abierto. Pero claro, ¿qué pasó? Teatro Abierto era un movimiento de lucha contra la dictadura. Al caer la dictadura, Teatro Abierto de alguna manera queda destruido. Sin embargo,
hoy el teatro en Argentina tiene una enorme vigencia. Y tenemos desde las grandes salas de la calle Corrientes, que es nuestro modesto Broadway, este es el Teatro Colón, el Teatro de la Ópera, hasta pequeñas salas, a veces para 20 o 30 personas, que se abren en todos los barrios de Buenos Aires. Hoy hay, solo en la ciudad de Buenos Aires, 300 salas de teatro, y en todo el país, en cada gran ciudad, en cada pequeño pueblo, hay un grupo de gente que está luchando por representar nuestros sueños, nuestra realidad. Teatro por la Identidad es un movimiento teatral, en cierto modo continuación de Teatro Abierto, que está muy vigente y que empezó en el 2007, y que se propone concretamente colaborar con las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los nietos desaparecidos, que hoy son gente adulta, ¿verdad? Gente de 37, 38 años. Bueno, la televisión, bueno, todo cambió muchísimo en el mundo entero. Lo que quiero destacar es el canal Encuentro, un canal de televisión del que por primera vez he podido estar orgullosa en la Argentina. Es un canal que depende del Ministerio de Educación. Y bueno, creo que quizás he tomado más tiempo del necesario y sería más interesante si pudiéramos comenzar con algunas preguntas. Esto es simplemente una referencia a mi idea de cómo hoy la nueva narrativa argentina ve la realidad. Me recuerda a un cuento de Andersen, La Reina de las Nieves, en que hay un espejo creado por un espíritu maligno, donde todo lo que se refleja en ese espejo se ve deformado, donde las cosas malas, deformes, terribles, se ven ampliadas, magnificadas. Y esa es una muy buena manera de ver para la literatura. La idea es que el espejo cae a la tierra, se rompe en 1000 pequeños pedacitos y de pronto algunos de estos pedacitos se le meten en los ojos a la gente y deforman su visión. Yo creo que esta es la visión que tiene hoy de la realidad la nueva literatura argentina, y como decía, es una muy buena manera de ver el mundo para la literatura, y está produciendo una literatura muy cruel, muy dura, sin compasión, y muy, muy valiosa y muy interesante. Y hace pensar un poco, digamos, para los jóvenes, los grandes y famosos autores latinoamericanos que fueron los del boom, como Cortázar o como García Márquez, para los jóvenes hoy suenan de alguna manera dulzones, edulcorados. Este es Hernán Roncino, un autor de menos de 40 años, que es muy onetiano, ¿no? Él está siguiendo la tradición de Onetti, tiene ya 3 novelas publicadas, con una prosa muy rica, muy profunda, muy valiosa. Este es Hernán Banoli, que escribe una literatura de anticipación muy típica también de su generación. Samantha Schweblin, quizás la más grande cuentista en este momento en la Argentina, además de ser una chica preciosa. Esta es su última novela, una novela cortita, es su primer novela. Ella ha logrado una renovación de la literatura fantástica argentina, jugando a una literatura que no es totalmente fantástica, sino que se le acerca quizás desde el lado del absurdo. Y bueno, eso es todo por ahora, y me parece que todavía tenemos tiempo para algunas preguntas, ¿verdad? Quizás terminé en forma un poco abrupta, sí. No, me parece muy interesante la imagen que menciona
sobre el espejo roto como parte de esa manera que la nueva narrativa argentina tiene para pensar la realidad después de la dictadura, Sí. con el neoliberalismo. Me pregunto cómo la trata la poesía y cuáles serían los poetas jóvenes, ¿no? No tengo la menor idea. Verdaderamente podría tratar de inventar algo y tirar algunos nombres, pero la verdad es que yo no sé, conozco poco, no soy buena lectora de poesía, conozco bastante de narrativa, pero poco y nada de poesía. Y en esa narrativa, la estética es también una especie de mini relatos o es una narrativa más extensa. Es muy, muy variado. Justamente una de las características de lo que está pasando hoy en Argentina es que hay tantos jóvenes autores que están produciendo buena literatura y son tan distintas sus estéticas que es difícil tener una visión general que pueda comprender todo lo que está pasando, ¿verdad? Es como si la identidad nacional, los autores que eran importantes para mi generación trataban de mostrar a través de sus obras toda la realidad nacional. Había un intento de mostrarlo todo, ¿no? Eran novelas, sus novelas eran novelas que sucedían generalmente en la ciudad y la ciudad funcionaba como una especie de microcosmos del país y entonces toda la identidad nacional tenía que estar ahí. Ese libro era un intento de adoctrinar a los chicos y prepararlos para ser atrapados por la peligrosa ideología de las organizaciones subversivas. Porque bueno, el libro contaba una historia en que los animales del circo se rebelaban contra el director. Hubo otro libro para chicos, La Torre de Cubos, que fue acusado de simbología confusa, cuestionamiento ideológico y social y demasiada... Bueno, hubo un caso muy famoso del que todos nos reímos en algún momento, que fue la prohibición de la cuba electrolítica. La cuba electrolítica se refería a un experimento de física, ¿verdad? La cuba por bucket, el recipiente en el que se realizaba el experimento, y lo prohibieron porque tenía la palabra Cuba en el título. Pero no se trata de burlarse de esas prohibiciones aparentemente ridículas. Yo creo que hay un periodista argentino, Jorge Aulicino, que lo dice muy bien. Dice, no era importante equivocarse algunas veces. Lo principal era que el acto mismo de escribir, de pintar, de filmar, se había vuelto peligroso. Muchísimos libros y autores que no habían sido ni siquiera tocados por la censura fueron quitados de las estanterías por los mismos libreros, fueron escondidos o quemados, fantasía. Este libro del premio Nobel Vargas Llosa fue prohibido porque había un personaje que era un psicótico que hablaba mal de la Argentina y decía cosas terribles pero también ridículas con respecto a la Argentina, pero bueno, el gobernador de Santa Fe interpretó que en su provincia no podía circular un libro que fuera destructivo para los valores morales occidentales y cristianos y lo prohibió. Pablo Neruda, por ejemplo, los poemas de Neruda podían comprarse en la librería, pero no podían enseñarse en las escuelas. Lo que dijo el ministro de Educación, Cherena Amadeo, dijo específicamente, todos conocemos la ideología del autor y aunque se pueda considerar el valor literario de su trabajo, es aconsejable que sus lectores sean adultos capaces de distinguir entre una cosa y la otra.